Agradecerles, la verdad que, bueno, muy contento de formar parte de esta jornada. Yo pasé por el equipo también. eh, Estuve solamente un año. Por supuesto que Martín, Fede, tiene un nivel muchísimo más alto. Pero bueno, como decían hace un ratito, el nivel de equipo que manejan, digamos, cómo se llevan entre ellos y demás, la verdad que hace que uno quede enganchado, más allá del tema deporte o ajedrecístico. Y en este caso, bueno, como estuvieron charlando de los partidos, de las jugadas, de cómo se sentían y demás, yo me gustaría darle un cierre, ¿cómo te puedo decir? Un poco más, si se quiere, teórico, de por qué ellos decían, bueno, acá no hay que ponerse nervioso, acá me pasó esto, acá me pasó lo otro. El ajedrez, bueno, es muy concreto cómo está, o sea, está súper estudiado lo que le pasa a la persona que está jugando de manera competitiva. ¿Sí? Si yo me pongo en mi casa a jugar es una cosa, pero si estamos jugando de manera competitiva es otra. ¿Mm? Entonces, antes que nada, yo voy a arrancar con esto, donde hay una especie de chiste, momento de tensión. Si el obispo da un paso, la reina puede comerlo. El obispo también se le llama el alfil, simulando, ¿no?, un tablero de ajedrez. Así que bueno, nada, a mí me causó gracia, por ahí le causa gracia más gente del palo. Obviamente es la reina de Inglaterra, ¿no? Pero bueno, como para aquel que no lo sepa, el obispo también se le dice al alfil en inglés, bishop. Y bueno, queen, que es reina, nosotros le decimos dama. Pero bueno, quería empezar con este chiste porque tanto si causó gracia como si no causó gracia, igual me viene bien, porque si causa gracia o no causa gracia, digamos, eso está ubicado en el lóbulo frontal del cerebro, que es donde se toman las decisiones. Y en el ajedrez, que todo el tiempo se están tomando decisiones, permitime esto, todo el tiempo se están tomando decisiones. Lo primero, digamos, uno en lo que primero piensa es qué pasa en el cerebro, todo el sistema nervioso. El ajedrez utiliza por excelencia el cerebro, no es que en el otro no se utilice, ¿no? Pero lo utiliza sí, en mayor medida y en mayor proporción que otros deportes, ¿sí? Entonces, el cerebro constituye, para lo que uno habla de el laboratorio del pensamiento humano, ¿sí? Uno con el ajedrez puede estudiar cómo piensa el cerebro, ¿sí? ¿Por qué? En principio porque estamos en un entorno que está limitado, se puede medir, se puede trazar, ¿sí? Que es el tablero. Y los estados, vamos a llamarle los estados a las posiciones, son prácticamente infinitos, ¿sí? No son infinitos porque justamente el entorno es limitado y las posiciones son, o sea, y los movimientos de las piezas son limitados, pero hay tanta cantidad de combinatorias que es más fácil hablar de que son infinitos y listo. Entonces, nosotros tenemos una persona que digamos, se va a enfrentar potencialmente a infinidad de posiciones, pero sabemos que es un entorno limitado, no es que de repente aparece en casillas nuevas, o sea, el jugador, como bien vimos a lo largo de estas jornadas, sabe cómo empieza el juego, sabe para dónde lo quiere llevar, a pesar de que puede ser infinito, terminamos viendo que en realidad hay posiciones mejores, hay posiciones peores, que uno puede hacer una preparación, no confundir infinito con caos, digamos, hay un cierto orden, y por eso se puede estudiar muy bien cómo la persona toma decisiones en tiempo limitado. Por eso que no es lo mismo que jugar en la casa. Acá estamos hablando de ajedrez competitivo, como estuvieron jugando los chicos. Hay que tomar la mejor decisión, ¿sí? O sea, por lo menos eso busca uno, el jugador busca tomar la mejor decisión, y el tema es que es un tiempo limitado. O sea, yo sé que estoy jugando, por ejemplo, a 3 minutos más 2 segundos, y bueno, tengo 3 minutos más 2 segundos para tratar de vencer al rival, que el rival trata de hacer lo mismo. Entonces, acá hay una relación entre velocidad y calidad que, como se imaginarán, digamos, a un menor tiempo de respuesta, la calidad de la jugada se resiente. Y por supuesto, el mejor jugador en este caso es aquel que puede tomar la mejor jugada en el menor tiempo. ¿Sí? El que puede realizar, el que puede hacer eso va a ser mejor. ¿Sí? Por ahí es difícil. ¿Quién es mejor? ¿Messi o Maradona? Digamos, es muy subjetivo. ¿Sí? Pero acá cada decisión puede ser evaluada muy sencillamente. Hay motores, digamos, incluso
el resultado final no siempre significa que hayas hecho las mejores jugadas, porque por ahí el otro hizo simplemente peores. Pero acá cada decisión, vos moviste este peón, vos hiciste este movimiento de caballo, vos tomaste esta pieza, enrocaste, no enrocaste, todo tiene una repercusión que puede ser claramente medible. ¿Sí? En cambio, Messi, Maradona, nosotros mismos, ¿quién es mejor? Y bueno, es difícil, digamos. ¿Y por qué tomó esta jugada y no la otra? Y cuando pateó un penal justo pegó en el ángulo, y que si le hubiera pegado distinto, no pegaba en el ángulo, es muy difícil de medir. En cambio, acá no, está muy regulado, ¿sí? Por eso el sistema de Elo, que es el que más se utiliza, pero también hay otros ratings, evalúa a los jugadores con un puntaje. ¿Sí? Hoy incluso en la transmisión decían, bueno, tal persona es un jugador fuerte porque tiene un número mayor. Entonces acá sí podemos determinar en grandes rasgos que la persona con un rating mayor tiene una calidad en la toma de decisiones que es mejor. Por supuesto, cada partido es individual, y si se enfrenta a alguien de un elo de, no sé, 2000 contra alguien de 2100, y capaz que le gana el de 2000, eso no está exento. Pero a medida que, digamos, que sube el elo, sube la calidad de la decisión que toma la persona, ¿sí? Y cómo toma esa decisión en tiempos de presión, o sea que cómo maneja la parte psicológica también, porque quizá uno es un robot y toma las mejores decisiones, pero bueno, después hay que tomarla dentro de la cancha. ¿Sí? Hay que tomarla estando en un entorno presionado, ¿sí? En un entorno social donde influyen todo tipo de emociones. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo, por eso también hay una diferencia entre el ajedrez virtual, ¿sí? Si bien desata un montón de emociones, el ajedrez presencial desata mayores, porque hay un entorno social que, si bien está presente en lo virtual, no es igual. ¿Mm? Por todo esto, se habla que el ajedrez es el laboratorio del pensamiento. Uno puede estudiar muy bien digamos, cómo se toman las decisiones y cómo fluyen. ¿Mm? Y esto, que seguramente alguna vez lo habrán visto, ¿sí? Vamos a dividir el cerebro en dos hemisferios, ¿sí? El hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Alguna vez habrán escuchado que el hemisferio izquierdo se encarga más de la parte lógica, del análisis, de una secuencia, de una serie de, digamos, de procesos. ¿Mm? Y habrán escuchado que el hemisferio derecho se asocia más con lo artístico. ¿Mm? Así que es muy probable que si yo le pregunto a una persona qué parte del hemisferio utiliza más al jugar el ajedrez, todos nos aboquemos al hemisferio izquierdo, porque es la parte lógica, ¿sí? Es la parte, digamos, qué sé yo, que se utiliza más cuando se hacen cálculo, matemática, análisis y demás. Pero si ustedes observan acá el hemisferio derecho, también tenemos, ¿sí? Algunos ítems, digamos, que se encarga el hemisferio derecho, que no son menores en el ajedrez, ¿sí? Como las emociones y sentimientos, la visualización, que después lo vamos a hablar lo importante que es de la jugada, reconocer formas y patrones, que va de la mano con la visualización, la creatividad al momento de trazar un plan. ¿Sí? Uno inicia con una apertura y se encuentra con una determinada posición, y en algún momento crea un plan. Bueno, acá veo una debilidad, voy a atacar por este flanco, ya tiene una debilidad, voy a querer una segunda debilidad. En esta posición me conviene quedarme con los caballos porque es una posición cerrada, en esta posición me conviene, digamos, la parte de alfiles, ¿sí? Y como decían los chicos, con el tiempo, el jugador experimentado desarrolla lo que se conoce como intuición. ¿Sí? Que eso no lo tiene cualquiera, ¿sí? La intuición es algo que está muy marcado y que se hace a nivel inconsciente, donde el cerebro reconoce ciertos patrones y analiza y va tanto para atrás como para adelante. O sea, recurre a la memoria, ¿sí? De distintas posiciones a las que se ha enfrentado, a las que ha leído, y recurre al futuro, o sea, analizando y calculando para decir, yo creo que la mejor posición, el mejor movimiento es este. Y cuando uno se lo pregunta al jugador experimentado, como que en realidad quizá tenía poco tiempo, por eso se habla de la intuición, no pudo hacer todos los cálculos, pero dijo, yo creo que esta está bien. Y es increíble porque cuando vemos que el elo sube, a menores tiempos tienen mejores intuiciones, ¿sí? Yo creo que es esta, ¿sí? Cuando no hay tiempo en los partidos a un minuto, lo que sea, les diría que casi se juega por intuición, más allá de que son jugadores que calculan muy rápido.
cuanto más rápido juegan, van dejando de lado el cálculo y va más a lo intuitivo, ¿sí? Obviamente esto está separado para estudiarlo, pero todo el tiempo los jugadores están yendo y viniendo entre los dos hemisferios. A veces tenés que hacer cálculo lógico, análisis, a veces tenés la intuición, trazás un plan, ¿sí? Entonces, por eso se utilizan digamos, ambas partes del cerebro en general. Y por supuesto, digamos, si bien vamos a ver varios órganos que involucran a la decisión del ajedrez, el primero y en el que todos pensamos, calculo, es el cerebro. ¿Mm? Y hay algo muy curioso entre el ajedrez y el encéfalo, se le llama, digamos, a la parte que está en la cabeza, no solo cerebro, hay otras estructuras anatómicas que después vamos a ver, pero no es tan importante. Pero tienen algo en común, el cerebro, digamos, nuestro sistema nervioso, que es la protección del rey. En las clases, Adrián siempre insiste, y es sumamente de acuerdo estoy, más allá de que no soy una autoridad, pero sí que estoy muy de acuerdo con que primero es la protección del rey. ¿Por qué? Porque si estoy muerto no puedo hacer nada. Y esto que parece casi filosófico, digamos, es como estoy vivo, luego juego, y es así. Si mi rey está en inseguridad, me van a dar jaque mate y todos los planes que tenía se van al tacho de basura. Lo mismo que el cerebro siempre pondera ante una situación la autopreservación, porque una cuestión fisiológica y de evolución, yo qué sé, cuando ve una araña, aumenta el ritmo cardíaco, cuando se enfrenta a una determinada situación que pone en peligro su integridad, se activan un montón de mecanismos que priorizan la protección, la autopreservación, lo que en el ajedrez vemos como la protección del rey. Y acá hay algo muy interesante también en el cerebro de los expertos y de los aficionados. Cuando se hacen resonancias magnéticas in vivo, digamos, o sea, no jugando, ¿sí? Se ve que los expertos utilizan más la parte de la memoria del lóbulo temporal que recurre al recuerdo, a la memoria. En cambio, en los aficionados es como que cada posición es nueva, o sea, los lugares que se activan, las áreas del cerebro activadas, son aquellas que se asocian más al descubrimiento de lo nuevo y al cálculo y a la estrategia de lo nuevo, digamos, como si estuvieran descubriendo. Y esto claramente marca una diferencia. ¿Por qué? Porque si yo tengo determinadas posiciones en la memoria, voy a ser mucho más eficiente en el manejo de mi tiempo y en la toma de decisiones que alguien que se está enfrentando por primera vez, aunque no se esté enfrentando, pero bueno, que no recuerde que ya se enfrentó o que no recuerde que vio una partida que desembocaba de determinada manera, ¿sí? Entonces, por eso el cerebro de los expertos es distinto que el de los aficionados. E incluso se puede ver que los expertos emplean simultáneamente ambos hemisferios, ¿sí? Que es lo que hablábamos la vez pasada. En general, el aficionado va y viene, a veces emplea uno, a veces emplea el otro, pero los expertos tienen ambas zonas del cerebro activadas al mismo tiempo. Y bueno, el cerebro está conectado entre sus hemisferios por algo que se llama cuerpo calloso, que bueno, lo tienen mucho más desarrollado, ¿sí? Entonces, bueno, se entiende por qué un experto es experto, ¿no? Digamos, y esto se entrena, se adquiere, no es que nacieron así. Obviamente, digamos, como decía Fede, si tenés un talento natural, te va a ser mucho más sencillo, pero el cerebro es muy plástico y aprende. ¿Sí? O sea, se moldea, y este cuerpo calloso, que es el que comunica los dos hemisferios cerebrales, normalmente se desarrolla más en los expertos. ¿Sí? Y hay algo muy curioso también en los expertos, donde se desactiva lo que se conoce como el piloto automático. El piloto automático, digamos, ¿cómo les puedo decir? El cerebro está pensando, aunque nosotros no lo reconozcamos, ahora ustedes en sus casas, digamos, y mirando este video y demás, están, aunque no lo sepan, siendo conscientes de que no hay peligro. O sea, ustedes saben que no va a abrir la puerta a alguien, ¿sí? Y, digamos, va a aparecer un tigre o va a aparecer alguien para lastimarlos. Y aunque no lo estén siendo conscientes de eso, en realidad, subconscientemente, el cerebro está mirando eso. Bueno, en los expertos, estas áreas de piloto automático que el cerebro siempre trabaja
pero no te das cuenta, ellos las pueden desactivar. Entonces es muchísimo más eficiente porque activan las zonas que realmente son importantes. Y esto se ve en los expertos, ¿por qué? Porque están enfocados y les puede sonar un celular al lado, puede venir alguien a hablarles, puede suceder un golpe muy fuerte al lado de ellos y van a percibir que cuando están concentrados ni siquiera giran la cabeza. Hasta me atrevería a decir que ni siquiera lo escuchan. ¿Sí? Nosotros estamos jugando y de repente hay un ruido en el techo y miramos para arriba. Digamos, eso es que el piloto automático lo tenemos activado. Yo estoy jugando, pero un estímulo externo, ¿sí?, hace que pierda el foco. ¿Por qué? Porque justamente como es la preservación del cuerpo lo más importante para una persona, ese ruido puede ser algo que me genere daño. Entonces, miro para arriba. El experto logra dominar este piloto automático, este instinto de autopreservación. ¿Sí? Por eso es un experto y uno cuando está jugando, nada, si le hacen un ruido mira para el costado. Esa es la realidad. Y bueno, pasando ya del cerebro, aunque después vamos a volver, no solo el cerebro es el que participa, digamos, del ajedrez, sino que también participa el corazón y hay numerosos estudios que son muy interesantes que relacionan la frecuencia cardíaca con la calidad de la toma de decisiones, la calidad de la partida. Durante la partida, la frecuencia cardíaca aumenta. ¿Sí? Aumenta como puede aumentar en cualquier situación de estrés. Pero bueno, aumenta. ¿Sí? También se ve que aumenta cuando se comete un error propio o del adversario, o sea, la persona, el sujeto de estudio me sale, pero bueno, la persona que estamos estudiando nota que el adversario comete un error o él mismo comete un error, porque uno se da cuenta cuando juega, cuando ya tiene más tiempo a analizar, se da cuenta, uy, me equivoqué. En ese momento, cuando se percibe el error, el latido cardíaco aumenta. Por el contrario, cuando se realiza la jugada correcta, ¿sí?, propia, ¿sí?, la frecuencia cardíaca disminuye. Es como una relajación. Y cuando, digamos, la persona está realizando planes o calculando lo que hoy decía, bueno, yo voy a atacar por allá, voy a tomar el centro, voy a cambiar estas piezas, la frecuencia cardíaca aumenta, ¿sí?, porque está, digamos, el cuerpo se prepara para tomar una decisión crucial en esto de la supervivencia. Por eso aumenta. Y aumenta, lógicamente, antes de realizar la jugada, porque es como la culminación de esto que el cerebro, digamos, que el organismo como un todo está planificando para sobrevivir. Y acá podemos pensar si no hay alguna relación con la intuición, ¿sí? Porque lo pongo a modo de pregunta. ¿Por qué? Porque escuchando el corazón, lo que es curioso es que uno, lo que se vio en el estudio, es que el corazón latía antes y después se producía todo esto que vemos. O sea, el sujeto de estudio, obviamente expertos, ¿no?, bajaba la frecuencia y luego realizaba la jugada correcta. ¿Sí? O sea, como que el cuerpo de antemano sabía si la jugada era correcta o no, ¿sí? Porque muchas veces por apuros de tiempo uno juega, sabe que es más o menos buena o no, pero sabe que no es la mejor, entonces el corazón latía primero. ¿Sí? Entonces ahí también vemos una parte de la intuición donde la persona antes de jugar, antes de realizar la jugada, el corazón ya latía distinto. Y eso es sumamente interesante porque todavía no realizó la jugada. ¿Por qué, digamos, por qué bajó la frecuencia cardíaca? ¿Por qué subió? ¿Por qué lo hace antes? ¿Sí? Bueno, eso también está relacionado por lo que la persona intuye que, digamos, que va a pasar o que pasó en el tablero. Y bueno, acá no quiero aburrirlos, pero como para que tengan una idea general del sistema nervioso y entender qué es lo que pasa en el cuerpo, es fundamental, ¿sí?, dividirlo entre sistema nervioso central y periférico. El central es todo lo que es encéfalo, donde está incluido típicamente el cerebro, se conoce, y la médula espinal, ¿sí? Y el sistema nervioso periférico, que es todo el resto, básicamente. Si se fijan en la imagen, es todo el resto. Pero dentro de este sistema nervioso periférico, o sea, saliendo del cerebro, hay una parte que se divide como autónomo y somático. El somático es el que hace las cosas voluntariamente. O sea, por ejemplo, yo estoy ahora moviendo los dedos, agarrando una pieza, eso es el somático. Lo estoy haciendo porque quiero. Pero hay un montón de regulaciones de órganos que yo
no elijo, no, ahora quiero que lata mi corazón, y ahora que lata, y ahora que lata porque te vuelves loco. Bueno, eso es el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Y dentro del sistema nervioso autónomo, que ahí es a donde quiero llegar en esto que se autorregula, tenemos la división simpática y la parasimpática. La simpática se asocia con todo lo que es excitación y la parasimpática con la calma. Ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle, pero si entienden estas dos divisiones del sistema nervioso, entienden qué pasa en el cuerpo. Es muy sencillo y por eso me va a ahorrar muchas explicaciones, ¿sí? Y por eso me autofelicito y me pongo a leoncho diciéndome maravillosa jugada, porque yo decía, ¿cómo hago para explicar tanto? Entonces, es tan fácil como esto. Acá tienen resumido lo que pasa en el ajedrez y lo que pasa en la vida. Digamos, pasa en el ajedrez y pasa en la vida. Qué buena frase. Como es, si ustedes se fijan, el simpático es el que a nosotros nos prepara para la lucha o para la huida. ¿Sí? Entonces, si miramos la parte del simpático, vamos a ver qué pasa en el ajedrez, porque el ajedrez también es una lucha o una huida y se activan los mismos mecanismos. ¿Sí? Entonces, en los jugadores, la pupila se dilata, la saliva, digamos, se inhibe su secreción, la vía aérea se relaja, ¿para qué? Para que le pase más aire, ¿sí? O sea, el jugador respira mejor, aumenta las pulsaciones, como vimos, salvo cuando se relaja, que es cuando ya tomó la buena decisión, que por eso se ralentizan. Bueno, la actividad del estómago y, digamos, todo lo que es digestivo, como la actividad intestinal y demás, se inhibe porque estamos luchando, no necesitamos comer, digamos, no es momento. ¿Sí? Por eso que si lo piensan como un sistema de lucha, van a entender todo lo que hace el cuerpo. ¿Sí? Por ejemplo, estimular la liberación de glucosa. La glucosa es la energía natural del cuerpo. Si estoy luchando, necesito más glucosa en sangre, ¿sí? Necesito más energía. Los riñones segregan más adrenalina, ¿sí? Y noradrenalina, justamente por lo mismo, porque estoy luchando. Y la relajación de vejiga, que uno podría pensar que en realidad no, se contrae, no, se relaja, digamos, porque la idea es que, ¿cómo les puedo decir? Tratar de que la orina y demás no sea una molestia. Por eso el jugador cuando está jugando en serio y demás, puede llegar a sentir ganas de orinar para liberarse, digamos, de ese peso, si se quiere, si esto es muy ancestral, digamos, pero bueno, te podían identificar por la orina los depredadores y demás, entonces, bueno, nada, relaja la vejiga, se vacía y puede seguir ocultándose. ¿Sí? Y bueno, hay otra parte que no tiene que ver, pero bueno, ya que está se la dejo, que se relaciona con el apartado sexual que está ahí, pero bueno, en el ajedrez no. Como es eso, no, por lo menos no tengo información. Y bueno, por último, un estudio donde también participaron en la universidad de acá, si mal no tengo entendido, es una chica de acá, está María Juliana Leone, que relaciona, por último, el reloj biológico. El reloj biológico, que se relaciona con los ciclos circadianos, ¿sí? O sea, ciclo circadiano me refiero a día o noche. Vieron que hay personas que dicen, no, yo a la mañana estudio mejor, o yo a la mañana estoy más activo, y otros al revés, no, yo a la noche estudio, yo a la noche estoy más activo. Bueno, eso se relaciona con el reloj biológico de las personas, ¿sí? Y es algo natural, aquellos que son diurnos y aquellos que son nocturnos. Sin embargo, independientemente de esta persona que se sienta mejor de mañana o de tarde, el estudio que utilizó una base de datos muy grande se dio cuenta que a la mañana las decisiones eran más lentas, pero a su vez más acertadas. ¿Sí? O sea, los jugadores que jugaban a la mañana tomaban mejores decisiones, pero obviamente les costaba más tiempo, sacrificaban más tiempo. Y por la tarde las decisiones eran más rápidas y con mayor número de errores. Y esto, bueno, un poco en la discusión el artículo plantea que, bueno, si uno tiene tareas muy importantes que hacer, conviene hacerlas de mañana, ¿sí? Y si uno tiene tareas que son menos importantes y una carga de trabajo, o sea, tengo muchas cosas que hacer, pero no son tan importantes, las puedo dejar para la tarde, porque el reloj biológico funciona mejor tomando decisiones más rápidas. Aunque bueno, esto por supuesto que ocasiona mayor número de errores. Pero bueno, la idea del estudio era extenderlo justamente a la vida diaria.
Así que bueno, hoy se llevan un consejo, si tienen algo importante, es mejor tomar la decisión de mañana que de tarde o noche. ¿Mm? Así que bueno, hasta acá. Les agradezco mucho la escucha, les agradezco mucho a los organizadores, especialmente a Adrián, bueno, que me convocó y bueno, nada, me pareció muy interesante poder aportar esta visión desde la teoría, que no es más que lo que dicen los chicos de acá, que sienten en el cuerpo, pero bueno, todo tiene la explicación, ya está recontraestudiado por qué pasa, pero bueno, nada, cualquier duda o consulta que tengan, nada, gustoso de responder. Y bueno, nada, dejo de compartir la pantalla. Bueno, muchas gracias, Facundo. La verdad que me encantó. Y Hermosa bueno, eso charla. sería. Muy claro, creo que muy interesante, muy buena, excelente repercusión en el chat de YouTube. La verdad que es impresionante la cantidad de cosas conscientes e inconscientes que nos suceden de forma a la vez, ¿no? Todo confluye, todo confluye, todo influye. La verdad que está para hablar largo tiempo de todo esto, es constante, toda esta maquinaria parece invisible, pero como se puede modificar o entrenar, me parece, ¿no? Que eso es también un poco lo que me llevo también un par Sí. de preguntas, ahora la formulo, no sé si alguien tiene más, pero la verdad que es muy, muy interesante. Sí, un poco la charla que dio Gustavo hoy de cómo se entrena esto y vos lo que marcabas la diferencia entre, digamos, un jugador que es más experto, más profesional que uno que recién arranca. Que nos los contaban en primera persona, bueno, como dijiste en la presentación, Martín y Federico hoy, de cómo ellos notaron que estaban un poco más tranquilos y no se desesperaban tanto al momento de determinada jugada, además, que bueno, les pasaba esto que contabas de la frecuencia cardíaca y demás de lo que le pasa al cuerpo en determinadas situaciones y cómo el entrenamiento y la confianza, digamos, que va ganando uno a medida de que va trabajando, influye directamente también en el cerebro y en el cuerpo también. Entonces, la verdad que, como dijo Julián, muy interesante y bueno, para tenerlo presente y sobre todo, bueno, el consejo que diste al final de tomar las decisiones a la mañana. Yo te hago una pregunta, bueno, preguntaron en el chat justamente eso, Gonza, que decís del tema del reloj biológico, si tiene que ver con el cansancio. Sí, O a la hora de tomar decisiones de la calidad-velocidad de esto. Y una pregunta que me quedó a mí para hacerte es esto que explicaste del sistema nervioso, que es el sistema autonómico y el somántico, digamos, lo que manejamos y lo que funciona solo. Si uno con esto del entrenamiento y del mejoramiento de la técnica tenemos forma de manejar ese autonómico o de influir al menos de forma simpática, ¿no? Como de manejar esto que no manejamos, por ejemplo, el dominio de nuestros órganos, al menos de influir en sí, eso. sí, te entiendo. Sí, sí. Bueno, en principio, arranco por esta última, todo se entrena, ¿sí? Incluso está la gente, ahora no me sale la palabra, pero esos que hacen inmersiones y pueden aguantar mucho tiempo abajo del agua, disminuyen la frecuencia cardíaca a voluntad propia. Todo se entrena, ¿sí? De pronto algunas cosas son más difíciles que otras, pero en general hay maneras de regular el sistema nervioso autónomo. Se entrena. De hecho, justamente en los expertos puntualmente del ajedrez, la parte de la lucha o la huida está mucho más controlada, la frecuencia cardíaca está más controlada, el manejo de emociones, la salivación está más controlada, todo eso se puede regular, ¿sí? No digo que sea en un 100%, pero sí que se puede regular. ¿Sí? Eso se entrena, se aprende, y el cuerpo mismo, de tanto someterse al mismo estímulo,
empieza a crear nuevas conexiones neuronales, digamos, se crea todo un mecanismo, digamos, que ya les digo, da para hablar muchísimo. De hecho hay un montón de artículos de neurociencias y demás, de cómo se van creando las nuevas conexiones neuronales, ¿sí? Incluso ya les digo, en gente adulta, ¿sí? Antes se pensaba hace bastante tiempo que el cerebro ya tenía las neuronas que tenía y ya estaba. Y sin embargo está visto que durante la vida adulta las conexiones, las neuronas se regeneran, nacen nuevas neuronas, bueno, se pierden otras como siempre, pero la novedad es que nacen nuevas neuronas. Y con respecto al ciclo circadiano, eso tiene un componente personal que en cada persona es único, ¿sí? Que por eso se divide típicamente entre los que son nocturnos y los que son diurnos, digamos. Es cierto que aquellas personas que son nocturnas quizá tomen mejores decisiones de noche que de día. El tema es que estas personas que son nocturnas, y ahí alguien lo mencionaba, siempre llegan cansados o cansadas al fin de día. ¿Por qué? Porque tuvieron todo el día, digamos, porque el mundo, el sistema, digamos, social humano está pensado para funcionar de día. Entonces, las personas que naturalmente... ¿Cómo? No, perdón, llegó tarde. No, eso, lo que vos decías, el mundo funciona al revés para los nocturnos, que funciona el día, eso nada más. Perdón. Exactamente, exacto. Por eso no se puede evaluar bien, digamos, quizá la calidad de la toma de decisión de la persona nocturna. Sí, si la dejamos dormir todo el día, si no la sometemos a presiones, si puede concentrar que su noche sea la mañana de aquel que es de la gente que se despierta temprano, pero no lo puede. El que tiene el ritmo biológico de mañana tiene suerte, porque todo se realiza de mañana y va a ser mucho más efectivo. En cambio, el que tiene el ritmo de noche, incluso se activa de noche, cuando normalmente la persona que es de ritmo matutino empieza con sueño, digamos, porque por eso se llama ritmo biológico, ya está todo estipulado, cuándo se despierta, cuándo le agarra sueño, incluso cuando muere, digamos, y es muy interesante que, digamos, las muertes y los nacimientos se producen en mayor medida en determinada franja horaria. La persona nocturna se activa a la noche, y más allá de que arrastra todo el cansancio, se activa, puede hacer más cosas, se siente mejor. Eso provoca que se acueste más tarde porque no tiene sueño, y como al otro día se tiene que levantar porque el ritmo social es matutino, bueno, eso va ocasionando toda una serie, digamos, le va jugando en contra. Y si bien el ritmo biológico se puede adaptar, y se adapta de hecho, digamos, esta condición de que se activan de noche, y esto es de la personalidad. Entonces, siempre les va a costar un poco más. ¿Sí? La verdad es que pero ya les digo, se puede entrenar como todo. Habrán notado, no sé, si se acuestan y, digamos, si tienen la alarma puesta de lunes a viernes, a lo último se despiertan solos, no necesitan la alarma. Bueno, es por eso, es por el ciclo circadiano. El cuerpo ya se acostumbra, digamos, a qué hora se tiene que levantar, a qué hora le tiene que dar sueño y demás. ¿Mm? Así que bueno, eso es el poquito lo de Bien, los Adrián, nocturnos y ¿querés los agregar matutinos. algo más? Si no, vamos cerrando y ya venimos para el último panel que nos queda, o Gonza. No, la verdad que para cerrar, bueno, te agradecemos la presencia, la participación, la predisposición y sobre todo la claridad que creo que, que diste en toda la charla y que le interesó a todos, por eso estuvieron realizando ese tipo de preguntas. Así que Bueno, bueno, muchas gracias A ver, Facundo. Adrián, ¿qué bueno, yo que también quería agradecerle a Facundo y bueno, ahora ya los chicos tienen para practicar esta parte, ¿no? ¿A qué hora van a levantar en los torneos, ¿no? Que generalmente jugamos a la mañana. Gracias. ¿Cómo los tiene, eh? ¿Cómo los tiene al equipo ahí? Ya, No es de por menor, no es menor, y los jugadores profesionales lo hacen. no, ni hablar. Simplemente era para bromear con eso, pero bueno, ¿Sí? muy importante El, el- el ritmo biológico es tan importante que los profesionales lo hacen. Esto, cuando saben que van a jugar de tarde o de noche, se preparan a propósito, o sea, porque es sumamente importante, como les decía, se puede adaptar, si bien hay una condición innata, pero el jugador
que va a jugar de noche, digamos, los entrenamientos previos los empiezan a hacer de noche, o si sabe que va a jugar de día, los entrenamientos empiezan a hacer de mañana. Está todo súper estudiado a nivel profesional porque también hay dinero, entonces es un estímulo más para estudiarlo. Que cada detalle cuenta, obviamente, a esos niveles. El mínimo detalle te puede definir una competencia. Así que no, simplemente era un chiste lo que dije recién, no era para desmerecerlo. Así que bueno, muchas gracias de vuelta, Facundo. Bueno, Facundo, Ni muchísimas hablar, ni hablar. gracias.